Llega a Mi Casa Radio, una pura y dos con sal. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora Colombia. Un espacio para escucharte y acompañarte a ti, mujer. A ti, mujer. Hola, hola, qué gusto estar con todos ustedes, con todos los que nos acompañan a través de sus dispositivos en una pura y dos con sal. Hoy con una nueva temática inspirada en una de nuestras valientes amigas que nos comparte su historia. Hoy nos acompaña Catalina Londoño de la ciudad de Pereira. Una dama muy valiente que nos comparte un episodio de su vida y da lugar a la temática del día de hoy. Cómo los seres humanos a veces nos pasamos mucho tiempo pensando cómo aceptar aquellas situaciones que ocurren y pasan a lo largo de la vida y cómo nos pasamos supeditados a darnos cuenta si alcanzamos la felicidad o no. Bueno, hoy en la mesa de una pura y dos con sal, cómo enfrentamos nuestro mundo, cómo aceptamos nuestra realidad. Y para desarrollar el tema del día de hoy, siempre me acompaña mi gran compañera, colega y amiga, Elizabeth Velázquez. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saluditos desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Realmente venimos siempre con la mejor actitud, con todas las ganas de compartir con todos ustedes estos nuevos temas, estas nuevas historias, que realmente el chiste de todo esto es que entre todos nos empecemos a tener esta nueva visión de nosotras, esta nueva versión de nosotras mejor y cada día aprender juntos. A eso venimos todos nosotros. Un placer estar aquí, Mónica, a ti y a todos los que nos están acompañando a través de sus pantallas y conexiones. Estás escuchando. Claro que sí, Mieli. Hoy tenemos una nueva temática inspirada en una mujer valiente, una historia muy emotiva. Ella nos comparte cómo a lo largo de su vida ha vivido y ha pasado por diferentes situaciones que la han hecho poner en momentos muy difíciles, cómo han afectado su salud física, mental y emocional. Y yo pienso que todos los seres humanos pasamos por esta clase de situaciones, Eli, a veces nos cuesta demasiado, como nos dice nuestra inspiradora, aceptar la realidad, aceptar realidades que a veces no podemos cambiar, situaciones, circunstancias que por más que le trabajamos no las podemos cambiar, pero tampoco las sabemos manejar y no las dejamos pasar. Ella nos cuenta que durante muchos años sufrió muchas afectaciones, incluso físicas, porque desde lo emocional no era capaz de manejarlas, de trabajarlas. Entonces fue afectando su salud física el no poder pasar esas situaciones que trataba de manejar, que trataba de darles paso, pero por alguna circunstancia de la vida siempre las conservaba ahí. Estás escuchando Mi Casa Radio. Ahí, pero bueno, logró dejarlas salir, pero esto le sirvió como experiencia. Que a veces los seres humanos nos enfrascamos demasiado en ese tema de decir, Dios mío, dame tolerancia, dame paciencia, ayúdame a resistir, a seguir adelante, ayúdame a aceptar lo que tal vez no se pueda cambiar, pero a veces sí hay que tomar la decisión de cambiar algunas cosas, porque si no las queremos aceptar o no somos capaces de aceptarlas, tenemos que trabajar por cambiarlas. Entonces, Eli, hoy damos paso con esta historia a la temática de la noche, el tema de enfrentando mi mundo, enfrentando mi realidad, aceptando esas realidades que a veces vivimos y que no podemos cambiar, pero que sí tenemos que aprender a manejar. Estás escuchando Mi Casa Radio. Así es, y bueno, pues entonces le vamos a dar de una vez para desmenuzar este tema, Mónica. Yo creo que ahí le damos, ¿no?
Creo yo que bien lo dices, tenemos que, el mundo va a seguir dando vueltas aunque nosotros nos paremos. Entonces creo que aquí nosotros tenemos que tener esta aceptación de que en la vida siempre vamos a tener circunstancias, cosas que nos van a suceder y que realmente a veces no está en nuestras manos que sucedan o que no sucedan. Sí, puede ser a lo mejor alguna circunstancia de enfermedad, alguna circunstancia de a lo mejor de alguien que ya no está más en este mundo. Situaciones fuertes que realmente uno nunca lo decimos, no tenemos esa conciencia de decirlo, más sin embargo es que vamos a tener que aceptarlo porque realmente las cosas suceden, no son buenas, no son malas, simple y sencillamente suceden, nos pasan, vienen a nosotros, a nuestra vida y realmente tenemos que tener esta aceptación primero. Cuando uno acepta las circunstancias de la vida, de los sucesos, realmente pues estás en paz en tu interior, estás en paz contigo mismo y no estás como estresado o ansioso porque sabes realmente que dices, bueno, no puedo cambiar yo esto, no puedo cambiar esta circunstancia, no puedo que ya me levanto y ya esto no sucedió, claro que no. Mas sin embargo, tenemos que dar ese paso de la aceptación para después ir y trabajar en lo que, como bien lo dices tú, Mónica, tengamos que modificar, avanzar, trabajar en eso y ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero de una nosotros tenemos que decir, bueno, esto sucedió, creo que hay que tener esta conciencia en nuestro lenguaje, en nuestra mente y en nuestro corazón, de decirnos, no de cambiar ese por qué me sucede esto, por qué a mí, por qué, en vez lo tenemos que cambiar por un para qué y ver para qué, porque casi siempre es para hacer nosotros movernos, obviamente en nuestro confort, sí o sí, porque tenemos que movernos, porque tenemos que trabajar en eso, porque tenemos que hacer. Por ejemplo, si viene a nosotros una enfermedad, nosotros no pedimos esa enfermedad, mas sin embargo las situaciones vienen así en la vida y lo que nosotros debemos de decir en vez de deprimirnos y de estar todos tristes y de angustiarnos y preocuparnos, decir, ¿por qué a mí me sucedió esto? ¿Pero por qué, Dios mío, si yo? Y le damos vueltas a todos esos hubieras, ¿no? Que hubiéramos hecho. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho tal. Pero hay que ser conscientes que el tiempo no se va a poder regresar. Estamos aquí y ahora. Y realmente lo que está sucediendo es aquí y ahora. Y las acciones que debemos de tomar son aquí y ahora. ¿Pero cómo? Aceptando la situación, aceptando las circunstancias, aceptando lo que venga. Yo sé que no es fácil, claro de que no, pero realmente si queremos encontrar unas respuestas, un por qué, no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, a cierta circunstancia, como ya lo decía, una enfermedad o una pérdida de una persona física, no la vamos a encontrar. Entonces creo que lo más sano para nuestro espíritu, para nuestra mente y para nuestro corazón es justamente empezar a tener ese hábito de la aceptación. En realidad nos va a afectar muchísimo, pero para que no nos afecte, vámonos a una pausita musical y regresamos. En Mi Casa Radio se abre un espacio para las mujeres empoderadas, libres de estereotipos y que viven su identidad más allá del género. Una pura y dos con sal.
Estás escuchando Mi Casa Radio. Mi Casa Radio. Si no aceptamos nuestra realidad, podemos pasar incluso por momentos de sufrimiento muy grandes que nos pueden causar afectaciones, como nos lo contaba precisamente nuestra inspiradora. El no aceptar todas esas situaciones, esas circunstancias que llegaron a su vida durante cierto momento, empezaron a causar no solamente afectaciones psicológicas, sino que a largo plazo llegaron a afectar su salud física. Y yo pienso que todos los seres humanos en algún momento de la vida lo pasamos, vivimos eso, nos exponemos a una serie de sufrimientos que se pueden cambiar, que le podemos dirigir hacia otro rumbo, pero normalmente los seres humanos, yo pienso que es que nos llenamos de demasiadas expectativas frente a algunas situaciones, y a veces esas expectativas y la realidad están muy alejadas, tienen una distancia muy grande, y eso precisamente es lo que se convierte en un sufrimiento fuerte cuando uno no alcanza esas expectativas que tiene. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos en ese tema de la aceptación una tarea muy fuerte, porque a veces aceptar la realidad es difícil. Pensar que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente a las que nosotros queremos hacer, alcanzar cosas diferentes a las que están sucediendo y buscar otros resultados diferentes a los que se están dando. Yo pienso que los seres humanos a veces no estamos preparados para eso. Y a veces de verdad que vinculamos toda la parte emocional, toda la parte de pensamientos, porque dirigimos todos nuestros pensamientos a querer cambiar cosas y situaciones que están pasando y que pueden ser muy fuertes. Por ejemplo, tú lo decías ahora, el caso de cuando perdemos un ser querido por circunstancias que a lo largo de la vida nos acompañan y son cosas que definitivamente sí o sí no podemos cambiar, y nos enfrascamos en quedarnos ahí en ese momento y no somos capaces de aceptar esa realidad, de enfrentar ese mundo en el que en ese momento estamos, ese lugar en el que la vida nos está poniendo en ese momento. Y lo que nos decía nuestra inspiradora es algo muy cierto, o sea, tuve que entender que tenía que aceptarlo y tenía que trabajar para hacerlo, porque no fui capaz de hacerlo sola. Y eso es una parte también muy importante, que cuando nos damos cuenta que no somos capaces de pasar esas situaciones y esos momentos, que no soy capaz de aceptar ese momento donde estoy, que no soy capaz de enfrentar ese momento en el que la vida me está poniendo, hay que buscar ayuda en esos momentos. Hay muchas situaciones, hay que buscar ayuda a él. Estás escuchando Mi Casa Radio. Bueno, y realmente sí hay muchísimas situaciones que realmente no nos dejan avanzar, no nos dejan realmente estar en el momento, porque hay que decirlo, hay que ser honestos con nosotros mismos. Realmente cuando algo nos preocupa estamos divagando, no estamos en el aquí, en el ahora. Podemos estar en un momento muy feliz con la familia, a lo mejor rodeado de todos nuestros seres queridos, y realmente si a lo mejor te dieron una mala noticia, un diagnóstico adverso, o quizás alguien de la familia o alguien muy querido se nos ha ido, es muy imposible estar en el aquí, en el ahora. Estamos divagando en nuestra mente, pero hay que ponernos a lo mejor un poco más realistas y decir, realmente el que yo me preocupe va a servir de algo en esta situación. Porque creo yo que si en donde nos dijeran a nosotros, si tú te preocupas todo el día, las 24/7, realmente tu enfermedad va a desaparecer, pues lo haríamos, pero realmente no sirve de nada, no nos sirve de nada preocuparnos, nos estresamos, como se los dije, y obviamente nuestro cuerpo no va a actuar bien al 100, cuando realmente necesitamos estar lo más al 100 que se pueda, a lo mejor en una circunstancia de enfermedad o de un diagnóstico adverso. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconocer la aceptación y decirnos a nosotros mismos, ¿para qué es que me está sucediendo esto? Quizás a lo mejor nos está sucediendo para poder ser más empáticos con los demás,
quizás nos está sucediendo para poder sensibilizarnos más, quizás nos está sucediendo para tener un vínculo espiritual con Dios, con el universo, con lo que ustedes crean, y realmente es algo que siempre llega para que nosotros nos movamos de nuestro lugar en donde estamos, de nuestro confort, y avancemos. Quizás es la manera que la vida tiene para que nosotros nos movamos sí o sí. Nos vamos a una pausita musical y regresamos. Mujeres que nos reconocemos y entendemos la dimensión de todo lo que hacemos. En Mi Casa Radio, una pura y dos con sal. Estás escuchando Mi Casa Radio. Eli, bien decía Sócrates, por ahí creo que leí algo donde decía que nuestra mente a veces creaba situaciones donde uno se sentía satisfecho si lograba algo, insatisfecho si no lograba lo que quería, pero que en realidad siempre lográbamos vivir como en un sufrimiento constante de pensar de que lo que habíamos conseguido se podía ir, que no iba a durar para siempre. Entonces, definitivamente los seres humanos toda la vida nos pasamos preocupándonos por lo que puede ser, por lo que no puede ser, o sea, nos seguimos preocupando tal vez por el futuro y no nos encargamos de vivir en el momento y en la realidad en el que estamos. Nada nos satisface, a veces nos ponemos en ese momento, en ese lugar donde nada nos hace feliz, por más que hacemos y tratamos de construir y vamos hacia adelante, nada nos hace feliz, supeditamos la felicidad a 20.000 situaciones. Pasamos la vida haciendo muchas cosas y nada nos hace feliz. Y a veces no le damos el valor en realidad a lo que tiene valor. O sea, cada persona y cada ser humano es único y le da valor a lo que quiere darle valor, Eli. Por ejemplo, tú le puedes dar valor a tu familia, tú le das valor a tu hija, a los seres que tienes cerca, a tus logros, pero hay personas que le dan valor a otra clase de situaciones, de circunstancias, incluso de cosas materiales. Entonces, todos los seres humanos nos pasamos mucho tiempo buscando cómo ser felices, pero a veces vinculamos esa felicidad a cosas que puedan pasar o no puedan pasar, y nos ponemos unas metas grandísimas, unas metas súper elevadas, y yo no estoy diciendo que sea malo el ponernos metas, el crear proyectos de vida, no. Estoy diciendo es que no nos podemos enfrascar en que cada situación o cada logro que queremos buscar, cada objetivo que queremos cumplir, buscando alcanzar esa meta y que no se logre, se convierta como en ese punto que nos lleve como a ese hueco profundo, como nos lo decía nuestra inspiradora. Pensamos que si no logramos una situación o que nos está pasando una circunstancia difícil, de ahí no vamos a ser capaces de salir. Y damos vueltas alrededor de esa circunstancia y de esa situación y no buscamos salida, pero es algo en lo que nosotros mismos, los seres humanos, por esa falta de aceptación, que es como esa asignación pendiente que todos los seres humanos tenemos y a la que todos tenemos que trabajarle. O sea, tenemos que empezar a mirar más en cómo trabajar hacia aceptar esas cosas que no podemos cambiar y reevaluar mucho esos objetivos que queremos cumplir y cómo son esas tareas que nos queremos poner para pasar definitivamente esa asignatura que tenemos enfrentando esas realidades que nos toca vivir a lo largo de la vida. Porque como tú lo has dicho mucho, Jacay, yo sé que esa es una frase tuya, la vida no todo el tiempo es color de rosa, entonces tenemos que empezar a saber cómo enfrentar todas esas situaciones difíciles que a veces somos nosotros mismos los que les damos más valor frente a lo difícil, lo que en realidad son.
Así es, Mónica. Tristemente, los seres humanos no valoramos lo que tenemos y queremos encontrar, como bien lo dices, la felicidad en lo externo. Mas, sin embargo, tenemos que ser bien conscientes que en cada momento de la vida tenemos todo para ser feliz. Y tú me vas a decir, hoy, esta señorita, ¿qué mentiras está diciendo, no? ¿Cómo que siempre tenemos todo para ser feliz? Claro que sí. Tristemente, los seres humanos empezamos a valorar las cosas cuando ya no las tenemos. Cuando ya no tenemos salud, la apreciamos. Cuando ya no tenemos la vista, la apreciamos. Cuando ya no tenemos a tal o cual persona a nuestro lado, la empezamos a apreciar. Y tristemente esto viene dentro de los seres humanos, yo no sé si en el ADN o en dónde, mas sin embargo, esto sucede siempre. Pero si nosotros nos fijamos, como bien lo dices, nada más en esto de que, bueno, es que yo antes sí era feliz porque tenía tal o cual cosa o tal o cual persona estaba a mi lado, pero realmente cada momento de nuestra vida tenemos todo para ser feliz. Es cuestión de que nosotros tengamos esta aceptación dentro de nosotros y totalmente nos pongamos a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Si bien a lo mejor no podemos hacer a lo mejor ya igual las cosas que antes, nos vamos a tardar un poquito más, pero de que las hacemos, las hacemos. Realmente es cuestión de que nosotros nos enfoquemos y tengamos esa paz interior para que tengamos esas ganas de salir adelante. Cuando tú tienes paz interior, estás en paz contigo y estás en aceptación de lo que está sucediendo, así sea alguna adversidad, algo que realmente uno nunca nos esperamos, tenemos que empezar a hacerlo porque realmente así es que vamos a avanzar. Quedándonos ahí, no, nos quedamos en el mismo punto, nos quedamos en donde mismo. Y aunque no tengamos a lo mejor la misma salud que teníamos anteriormente, tenemos todo para ser feliz. Porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada y porque ninguno de nosotros tampoco la teníamos antes y a lo mejor no valoramos eso. Pero creo que todas las adversidades de la vida nos vienen a enseñar esto, que empecemos a valorar lo que hay en nuestra vida aquí y ahora y empecemos a trabajar con lo que tenemos, con lo que hay y nos pongamos realmente en paz con nosotros y en aceptación. Muy cierto lo que tú dices, Eli. Yo pienso que toda la vida nos pasamos, como decía, esperando ese futuro que es tan incierto, pero al cual estamos apostando toda la felicidad y nos olvidamos de vivir el presente, el aceptar este presente que estamos viviendo con sus formas, con sus maneras, con las situaciones que nos llegan y con las situaciones que nosotros mismos creamos. Porque una cosa es uno pasar por circunstancias que son aquellas que uno no puede cambiar, pero debe aceptar, pero otra cosa es pasar por situaciones que uno genera y a veces le da ese valor tan grande, sabiendo que uno las generó, le da ese valor tan grande y se enfrasca en ellas y no es capaz de aceptarlas. Y definitivamente enfrentar el mundo, enfrentar esa realidad que yo estoy viviendo, ese momento en el que yo estoy viviendo, es la forma más asertiva de evitarnos esas insatisfacciones crónicas que uno vive a lo largo de la vida. Yo pienso que uno y todos los seres humanos sufre pensando en que hoy no es feliz y que a futuro va a ser feliz. No, lo que tú decías es muy cierto y es, la felicidad puede estar aquí y ahora, pero hay que aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que somos, porque si no, entramos con situaciones donde se nos convierte todo el tiempo en una insatisfacción constante y en pensar y en desear que a futuro yo voy a encontrar la felicidad. Eso se convierte como en un círculo vicioso, Eli, donde tú dices, no, carajo, a futuro está la fuente de la felicidad, está la fuente de la dicha, y eso por ahí creo que incluso eso tiene un término que no recuerdo en este momento, pero ahora más adelante si lo recuerdo te lo digo, porque sí, todos los seres humanos en algún momento y en alguna etapa de la vida lo pasamos, pero debemos trabajarlo, como siempre lo he dicho, y debemos dejarlo ir. O sea, hay que aceptar siempre todas las situaciones que vivimos y hay que trabajar
por dejar pasar, las que no tienen solución, las que no tienen remedio. Esa es la forma de enfrentar la realidad, la forma de enfrentar el mundo y la posición en la que nosotros mismos nos ponemos. Pero bueno, Eli, vamos a escuchar buena música para ir enfrentando esa realidad de la mejor manera. Estás escuchando Una Pura y Dos con Sal. Regresamos después de esta pausita musical y aquí estamos en Una Pura y Dos con Sal. Chicos, realmente a lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es obviamente aceptarlo, lo que tenemos aquí y ahora, y a trabajar con ese, porque aceptando lo que a nosotros nos está sucediendo, realmente es que, como se los dije, podemos avanzar, podemos trabajar, podemos darnos cuenta de que, bueno, esto sí se puede, esto no, bueno, en lo que sí, voy, ¿sí? Y realmente uno nunca sabe lo que la vida le trae. Realmente no es que uno estemos preparados para tener circunstancias adversas, mas sin embargo sí debemos de estar preparados para reaccionar ante esto y reaccionar de la mejor manera, como aceptándolo y teniendo paz para nosotros mismos. Y como dices, si no conseguimos tal o cual logro, realmente no es que se acaba la vida ahí. Realmente igual no se pudo obtener por tal o cual circunstancia, a veces no depende de nosotros esas circunstancias, a veces sí, pero sea la que sea, por las circunstancias que no se puede, realmente es que nosotros debemos de aceptarlo y no luchar contra esto, porque cuando nosotros empezamos a luchar contra y decirnos, no, es que ¿por qué? Pero ¿por qué? Se tiene que lograr y esto lo tengo que lograr porque sí, realmente cuando sucede esto es nuestro ego el que está luchando, el que está ahí presente. El ego en nuestras vidas simple y sencillamente nos viene a confrontar con nuestra realidad, y cuando nosotros estamos confrontados con nuestra realidad, realmente es cuando nos estresamos, nos preocupamos y realmente no podemos conseguir nada. Entonces, si nosotros empezamos a aceptar, bajamos ese nivel de ego y le decimos al ego, quédate ahí quietecito por un instante, realmente yo quiero estar en paz conmigo. Y cuando estamos a comenzar, tenemos paz en nosotros, realmente es cuando podemos avanzar y trabajar a lo que nosotros queremos. Y aunque tengamos alguna enfermedad o alguna circunstancia muy, muy adversa, muy dolorosa, de nada nos sirve la preocupación. Hay que avanzar, hay que empezar a tener este hábito de la aceptación y hay que empezar a trabajar con lo que tenemos. El aceptar nuestra realidad es el primer paso para restablecer como todo ese equilibrio de nuestra vida es. O sea, empezar a aceptar todas esas tipos de situaciones que vivimos hacen que seamos más felices, hacen que nuestra vida cobre una realidad diferente frente a lo que pasamos, frente a cómo estamos viviendo. Entonces, para todo eso yo pienso que hay que empezar a trabajar fuertemente en no enfrascarnos en ese tipo de situaciones, en no quedarnos ahí en ellas y en quedarnos en esas temas constantes, sino en mirar cómo solucionamos, cómo pasamos la página, cómo dejamos a un lado todos esos hechos que nos acompañan, todas esas cosas maluquitas que nos llegan, y cómo cambiamos la situación, cómo hacemos que nuestra vida tome como otro rumbo y decir, carajo, me voy por aquí, pero dejo de quejarme, dejo de llamar y de hacer cosas que no le van a traer cosas buenas a mi vida. Y lo más importante, Eli, yo pienso que en esta clase de situaciones hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a dejar que las cosas pasen, hay que dejar que nuestro corazón se sane, que nuestra mente se sane también, porque a veces nuestro inconsciente
uno piensa que no, pero el inconsciente por ahí le juega a uno unas pasadas bien difíciles y uno dice, a lo que te resistes, persiste. O sea, por allá el subconsciente le juega a uno malas pasadas y siguen pasando y pasando cosas por nuestra mente y le seguimos dando y dando vueltas a esa situación difícil. No, hay que aprender a dejar ir, hay que cerrar capítulos, hay que pasar hojas como lo queramos vivir y hay que aprender yo pienso, Eli, que lo más importante a esto, hay que aprender a la práctica de la gratuidad en nuestra vida. Aprender a agradecer incluso a nuestro ser, a nuestra vida, todo lo que nos pasa. Tú lo acabas de decir y es algo muy cierto. Todos los seres humanos tenemos todas las herramientas para ser felices. En todo momento, Moni. En todo momento, Eli. Entonces tenemos que aprender a implementar en nuestra vida esa práctica de la gratuidad. Agradecer por lo que soy, por lo que estoy viviendo, por las situaciones y los momentos por los que paso, y siendo muy consciente que la vida no es color de rosa y que van a haber situaciones que, como yo lo decía, yo soy las que las voy a generar. Entonces, si yo siento y siento consciente, siento que a futuro me van a traer no la felicidad y no estoy cumpliendo con esas expectativas que tengo, trato de evitarlas. Pero aquellas circunstancias que se me salen de mis manos, que simplemente llegan, si yo no las puedo cambiar, Eli, voy a tratar de trabajarlas y dejarlas salir y dejarlas que fluyan, que salgan, que se vayan de mi vida, alejarlas de mi vida. Y sé que hay momentos, que hay circunstancias muy difíciles, como son las pérdidas de los seres que uno ama, como son las pérdidas y esa frustración que uno siente cuando uno le ha trabajado mucho, mucho a algo y de verdad no se le da, pero no está en nuestras manos cambiarlo. Entonces, ahí carajo, cuando uno dice, hay que empezar con esa práctica de la gratuidad y decir, Señor, gracias por esos momentos que me permitiste vivir al lado de esa persona que tuve tantos años a mi lado, o gracias, Señor, porque me permitiste vivir tantos momentos frente a ese tema laboral o a ese tema de una amistad. O sea, hay tantas circunstancias en la vida que nosotros no podemos cambiar, pero que nos ocurren, pero a las que sí les podemos decir gracias vida, gracias Dios, gracias a lo que le quieras agradecer. Pero para mí sí me parece muy importante y me parece muy bonito aprender esto, porque esa es la mejor manera de aprender a aceptar lo que nos está ocurriendo y que a veces nos detenemos tanto en repetirnos en nuestra cabeza, en decir, carajo, ¿por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me ocurre a mí? Y no, hay que empezar a cambiar esos diálogos interiores, como lo decíamos hace algunos días, cambiar esa narrativa que tienes contigo mismo y decir, carajo, llegó la hora de cambiar. Claro que sí, aceptándolo vamos a poder cambiar nuestra reacción. Si realmente nosotros no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, pero lo único que sí podemos controlar es cómo reaccionamos y cómo tomamos esto. Y depende de cómo reaccionemos, es nuestro aprendizaje para poder llegar a ser mejores para nosotros mismos, crecer en espíritu, personalmente, en lo que tú quieras. Y más que nada tener paz interior, que creo que eso es lo que cuando tú estás en paz, creo que el mundo ya lo puedes enfrentar, sea lo que sea. Teniendo paz interior puedes enfrentarlo. Por aquí les vengo a contar un poquito. Hace poquito me encontré una historia de un señor que comentaba que tenía Parkinson, que le habían dicho hace poco el diagnóstico que tenía Parkinson. Y bueno, el señor obviamente se le salieron las lágrimas al contarlo, diciendo que realmente era horrible sentir como su cuerpo ya no reaccionaba, que era como que su cuerpo hacía lo que quería, pero que él ya no lo podía controlar. Y realmente decía, cómo me volví un bulto, cómo me volví como algo, o sea, casi un objeto más, ¿no? Realmente se le salieron las lágrimas y dijo que obviamente gracias a su familia, a sus seres queridos, a sus nietos, estaba afrontando esto con la mejor actitud que se podía. Y bueno, lo bonito de todo esto es que el Señor aprendió a rescatar
algo, a trabajar con lo que tenía, porque les cuento el milagro en este señor. Les cuento que este señor, al tener Parkinson, empezaba a hacer como dibujitos de puntitos, ¿sí? Y realmente ese señor ahora pinta, ¿sí? Y obviamente pinta después del Parkinson, no antes. ¿Por qué? Porque esta persona dijo, bueno, si ya tengo esto en mis manos, que a lo mejor están temblando, pues lo utilizo para hacer arte, para yo sentirme útil, para seguir sacando mi esencia, para enseñarles al mundo que realmente sí se puede, que si uno quiere se puede, y que podemos encontrar nuevas aptitudes teniendo una distinta actitud ante las adversidades de la vida. Entonces este señor estaba haciendo arte con pedacitos de sus pinturas, las unía con otras cosas y él formaba la figura que quería formar. Por ejemplo, una ventana, pero obviamente los puntitos eran en distintos colores, de distintos grosores. Entonces él empezaba a hacer su arte aquí. Entonces creo que hay que sacarle jugo a todo lo que tenemos. En cualquier momento de nuestra vida tenemos todo para ser feliz. Así como se los digo, así nos falte un brazo, así nos falte una pierna, así nos falte la vista, así tengamos una enfermedad que ya nos acaban de diagnosticar, una adversidad. Entonces realmente tengamos esa actitud de enfrentarla, de afrontarla, primeramente aceptándola para poder avanzar y trabajar con lo que tenemos. Es lo que yo les diría, empecemos a trabajar en ese hábito de la aceptación. Una pura y dos con sal. Así es, Miguel, y vamos a asumir nuestra realidad desde una perspectiva más positiva y más de construir desde la felicidad, pensándonos en el aquí, en el ahora y en lo que estamos viviendo. Esa es la invitación a todos los radioescuchas de Una Pura y Dos con Sal, a quienes los invitamos y les recordamos que estamos en YouTube como Una Pura y Dos con Sal, que los invitamos a suscribirse al canal, a regalarnos muchos likes, a seguir compartiendo con nosotros sus historias a través de Una Pura y Dos con Sal @gmail.com. Compartan nuestros videos a quien crean que ustedes les pueda servir, a esas personitas. El chiste es crecer esta comunidad, el chiste es crecer juntos, y no se olviden de darle like y compartir los videos. Y bueno, escúchenlo, ¿no? Escúchenlo. Aquí nos encontramos en Una Pura y Dos con Sal en YouTube. Ahí nos encuentran. Tenemos varios ya videos. Pueden ustedes ahí ir rebuscando a lo mejor el que en el momento les sirva. Y si ven alguno que les pueda servir a los demás, pues bueno, compártanlo. También nos tenemos ahí la página en Facebook, también Una Pura y Dos con Sal. Ahí estamos en Facebook también. Síganos y pueden encontrar también nuestro contenido. Conéctate con nosotras En Una Pura y Dos con Sal. todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora Colombia, y de 7 a 8 p.m., hora México, a través de Mi Casa Radio.